Desde el pasado 6 de mayo se confirmó el desbordamiento por el sector de Caregato en La Mojana y desde entonces, desde el sector de agricultura se han activado todas las medidas de emergencia. El ICA ha hecho un acompañamiento integral. A la fecha llevamos la movilización de cabezas de ganado, cerca de 29.000 que se han movido en los distintos municipios que ya están afectados hasta el día de hoy. Durante todos estos días hemos tenido una presencia permanente. En este momento está el Ministerio de Agricultura con la gobernadora de Sucre y los alcaldes de Guaranda para verificar el nivel de avance de las inundaciones, y efectivamente el presidente de la República nos ha pedido anticiparnos con acciones de manera más anticipatoria y no llegar tarde a la atención de la emergencia, de manera que podamos atender a las poblaciones. La Mojana es un territorio que está con esta función amortiguadora hídrica. Con el Ministerio de Ambiente lanzamos esta mañana la alerta también y la activación de todo el sistema de emergencias. Estamos entrando en una fase de fenómeno del niño que se empieza a cerrar y en una fase de fenómeno de la niña que empieza en los meses de julio a octubre. Así que hasta ahora son las lluvias normales y ya logra desbordamiento en La Mojana. ¿Cuáles son las medidas desde el sector agricultura? Primero, tenemos que seguir avanzando en la inversión de recursos. Tenemos líneas de crédito especiales y subsidiadas con todo un sistema completo de gestión de riesgos agropecuarios para acompañar a los productores a generar cada vez mayores capacidades de soluciones del agua y de drenaje también en sus predios. Segundo, tenemos que lograr hacer un acompañamiento a la actividad de la ganadería, que no debería estar tampoco en zonas inundables, de manera que podamos hacer reubicaciones. Desde el ICA se adoptaron de manera inmediata el 7 de mayo las medidas de facilitación de movilización ganadera, de manera que no se perdieran cabezas de ganado, y hemos estado en continuo acompañamiento con la Dirección de Carabineros de la Policía y las autoridades locales para evitar pérdidas. Tercero, estamos evaluando también otras medidas que faciliten el comercio, especialmente de la exportación de ganadería en pie, que nos permita también darle un mercado y que no se generen pérdidas en esta actividad pecuaria. Cuarto, tenemos que buscar medidas para adoptar desde el sector financiero. El día de hoy acabamos de suscribir un nuevo convenio de 680.000 millones entre la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y Finagro, que se llama Confianza Colombia, con el objetivo de poder también impactar de manera muy positiva en la generación de capacidades de adquisición de tierras y desarrollo productivo a las pequeñas familias agricultoras y también medianas agricultoras que puedan lograr hacer acceso a tierras de manera productiva y fértiles en zonas mucho más seguras. La reubicación, ministra, ¿cuántas? Y cuarto, el tema de las reubicaciones. Nosotros estamos en este momento junto con el Ministerio de Ambiente, el IDEAM y la Unidad de Adaptación y la Unidad de Gestión de Riesgo, haciendo las modelaciones sobre las zonas inundables con el comportamiento que viene ahora, con el comportamiento que se registró en 2011 y 2012 del fenómeno de la niña, que va a ser similar en este año, de manera que podamos definir en qué momento en este segundo semestre se van a generar espejos de agua que afecten drásticamente la permanencia de comunidades en el sector de La Mojana. Una vez tengamos esta modelación, que se nos hará el día de mañana en el municipio de Ayapel, donde vamos con el presidente de la República y el gobierno nacional en pleno, vamos a generar los mecanismos de reasentamiento. No vamos a permitir que se pierda ninguna vida por este desastre. Queremos generarle una disposición de tierras a partir de procesos de reforma agraria a las comunidades campesinas, pescadoras y ribereñas de la región de La Mojana, de manera que puedan asentarse en tierras fértiles y seguras. Ministra, cuando usted habla de mecanismos para el acceso a la tierra, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Ya hay algunas hectáreas que ustedes tengan vistas como gobierno nacional para entregarle a esas familias afectadas por las inundaciones? Sí, tenemos en este momento la orden a la Agencia Nacional de Tierras de poder acelerar los procesos y priorizar los procesos de compra de tierras en los departamentos de Sucre y Córdoba y Bolívar, que son los departamentos donde mayores movimientos debemos hacer en respuesta a la situación de la emergencia y donde más ofertas de tierras también hay, de acuerdo a la priorización que se hizo en los núcleos de reforma agraria. En ese momento, por ejemplo, me reporta la Agencia de Tierras que está a puertas de culminar la compra de 10 predios más que suman entre todos un poco más de 10.000 hectáreas de tierra, y este tipo de intervenciones aceleradas son las que se van a dar desde la Agencia Nacional de Tierras. Igualmente, tenemos tomas de decisiones que se están adelantando en este momento por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo en las compras de tierras, todavía en lo que viene en la implementación del fenómeno de 2022 de inundaciones, que todavía no se ha cerrado la emergencia, y también, por supuesto, tenemos que hacer este diálogo con todas las autoridades locales y con las comunidades, de manera que podamos sobre todo sortear esta situación, no con soluciones de pañitos de agua tibia, porque finalmente esta es una situación en La Mojana que se presenta año tras año, sino con
soluciones que logren cada vez una mayor adaptabilidad de la producción agropecuaria, de la producción pescadora a estas situaciones de amortiguación hidráulica de la Mojana. El río Cauca es totalmente incontenible. Esta es una región que tiene que ser inundada, que es su naturaleza. Es una región que además hoy se va a ver impactada no solamente por las lluvias de la Niña, sino también por estos fenómenos climáticos globales que estamos viendo. Ministra, la última, ¿el gobierno no ha pensado en asumir el pago de la deuda crediticia de esta gente? No tienen cómo pagar, perdieron todo. No, yo creo que estas son conclusiones precipitadas. Llevamos 9 días del desbordamiento de Caregato. Tenemos que evaluar cada una de las situaciones, tenemos que evaluar realmente cuáles son los damnificados, cuántos estaban produciendo realmente en estas áreas, cuáles son las tasaciones que nos haga la unidad de gestión de riesgo con autoridades locales, con gremios, con actores sociales con los que nosotros también trabajamos y acompañamos. Desde el sector agricultura tomaremos todas las medidas necesarias cuando estas se logren precisar. Ministra, de cara a la temporada de lluvias, ¿qué medidas administrativas está evaluando el Ministerio, no sé, seguros agropecuarios para los campesinos que ya se han visto afectados y agricultores? Bueno, nosotros venimos en un proceso de alistamiento frente a los efectos climáticos desde mayo del año pasado. No los hemos suspendido y no los vamos a suspender. No es momento de bajar la guardia. El mensaje al sector agrícola, que a pesar de este fenómeno intenso, el Niño logró mantener su nivel de producción gracias a las medidas anticipatorias. El mensaje es: desde el Gobierno Nacional seguiremos insistiendo. Nosotros tenemos activas líneas especiales de crédito para soluciones del agua subsidiadas por el Estado. Tenemos pólizas de seguros que son subsidiadas por el Estado, por el Gobierno Nacional también, para favorecer el aseguramiento de todas las cosechas y actividades agropecuarias. Seguimos con FAIA, que es el Fondo de Auxilios a Insumos Agropecuarios, que fue focalizado a afectados por fenómenos de la Niña y del Niño, y con una focalización especial en afectados de café a raíz de estos efectos climáticos. Acabamos de adoptar una destinación de recursos y la reactivación del FONSA, que es el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, con el ánimo también de reducir tasas de interés y poder generar alivios económicos, y tenemos línea de reactivación económica que lo que busca es la reducción para la renegociación de deudas ante efectos climáticos. Todas siguen activas, y desde el Ministerio de Agricultura, junto con los agricultores, junto con todo el sector de la ruralidad, seguramente vamos a poder seguir adaptándonos a este Ministra, cambio. queja del presidente reiterado 2 eventos seguidos en los que el presidente dice que el Estado no va a poder cumplir el acuerdo de paz, puntualmente en el punto de tierras. ¿Qué va a pasar desde su ministerio encargado básicamente de la entrega y compra de tierras? Yo no lo vi como una queja, lo vi como una no, es una queja del felicitación, y presidente, antes además un es una aplauso. advertencia que el Estado le va a decir a la ONU que no El va a poder. presidente de ¿Cómo la va la entrega de República- tierras en cifras concretas? El presidente de la República brindó una felicitación a todo el sector de la agricultura, a todas las instituciones públicas y funcionarios públicos que han hecho y que han logrado en estos 2 años de gobierno una recuperación nunca antes vista de nuestro sector. Por primera vez en muchas décadas, el sector de agricultura crece más de 9.3% en su Producto Interno Bruto. Logramos un crecimiento junto con actividades pecuarias del 5.5 en este primer trimestre en comparación con el primer trimestre del año pasado, a pesar de afrontar un fenómeno del Niño, y tuvimos durante el primer trimestre un crecimiento del abastecimiento alimentario de más de 9 puntos, lo cual nos muestra que el sector agrícola sí puede estar preparado para afrontar todas las calamidades climáticas. Sobre el tema de tierras, se han hecho 7 veces más de lo que se ha implementado en 2 gobiernos anteriores sobre el acuerdo de paz, y el presidente acaba de aclarar lo que está diciendo frente a los organismos y especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que el Estado colombiano tiene que mantener, no solamente el gobierno, el Estado colombiano en sus ramas legislativa, ejecutiva, judicial, tiene que mantener el compromiso y el cumplimiento del acuerdo de paz en todos sus componentes, en el componente de verdad, que no puede ser fraccionado. Ministra, toda la ¿su verdad ministerio puede entregar 1.5 millones de hectáreas durante ese gobierno? En el componente de verdad tiene que urgirse al legislativo que nos permita una jurisdicción agraria eficiente, que logre hacer justicia en el campo colombiano y superar todas las discusiones de la tenencia de la tierra y la propiedad de la tierra. En el campo de la verdad tiene que surgir también la verdad de los grupos paramilitares, guerrilleros, terceros civiles, actores económicos y sociales que se apropiaron también de la tierra, en procesos de restitución de tierra que también deben avanzar. En este momento tenemos 10 millones de hectáreas pendientes de decisión judicial en procesos de restitución de tierras despojadas, y son parte de la priorización de la apuesta de reforma agraria. Tenemos un plan de choque, acabamos de comprar en bloque tierras de la Sociedad de Activos Especiales que fueron incautadas a la mafia, acabamos de comprar también en bloque
tierras entregadas por los paramilitares a sus procesos de justicia y paz a partir de la unidad de víctimas, dineros que también van a ser orientados a la reparación de las víctimas, y tenemos un plan de choque en acelerar todas estas compras de tierras, especialmente en la costa Caribe, con mecanismos que ya son diseñados. Estamos 2 días mostrando mecanismos de eficiencia administrativa y de coordinación interinstitucional que esperamos poder cumplir. Este año cerrar con 500.000 hectáreas en compras. Y el gobierno, al final del gobierno, ¿cuántas hectáreas esperan haber comprado? Tenemos la meta de lograr en el cuatrienio 1,5 millones de hectáreas. Esto es el doble de la reforma surcoreana en extensiones de tierras, con un mecanismo de compra voluntaria de tierras y una necesidad de poder también revisar conjuntamente con todas las entidades del Estado, con la rama legislativa, ejecutiva y judicial, qué otro tipo de ajustes tenemos que hacer en nuestras políticas públicas y en nuestra normatividad e institucionalidad para poder lograr una eficiencia en esta implementación, entendiendo que de la reforma agraria depende no solamente el cumplimiento de paz, también la reparación a las víctimas y también la reactivación económica y la dinamización de la economía en nuestro país. Muy bien, Gracias, perfecto, ministra. ministra.